Esta ley corta de ISAPRES, que algunas indicaciones proponen planes no inferiores al 7% del valor de las cotizaciones. Hay opiniones respecto a lo que está entregando en propuestas de ley de la Comisión de Salud, sobre todo de la Cámara del Senado. Y bueno, respecto de ello sería bueno también saber cuál es la opinión de los médicos, que son parte importante de las atenciones médicas en Chile. Y estamos en contacto con el doctor Sebastián Coda Echenique. Él es vicepresidente de la Federación de Médicos en Chile. ¿A qué lo saludamos? Él está en Santiago, entiendo. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a esta entrevista para la gente de tu región. Federación Médica de Chile, o la Federación de Asociaciones Médicas de Salud Privada, eso es, ¿no? Correcto. Perfecto. Lo primero, para poder entender un poco también, Doc, ¿cómo se inicia el por qué la Federación Médica de Chile? ¿Qué diferencia tiene con los colegios médicos de cada región o del país? Sí, bueno, esa es una pregunta bastante frecuente. La gente le cuesta entender un poco esto, como hay dos organizaciones, pero para explicar un poco el tema, el colegio médico es el gran representante de los médicos de Chile, los médicos que trabajan en Chile, ya sean chilenos o extranjeros, es quien nos representa. Ahora, la federación de privada, ¿no es cierto?, de médicos que trabajan en la salud privada, es una organización que agrupa a las asociaciones gremiales de médicos que trabajan en instituciones privadas de salud. Por lo tanto, nuestros afiliados son las asociaciones gremiales de médicos que trabajan en clínicas y centros médicos privados de Chile. Exactamente. ¿Cómo lo hacen, Doc, cuando que muchos médicos trabajan en el área privada y también trabajan en el área pública? Lo hacemos en el sentido de que si un médico trabaja en el área privada y trabaja en una clínica, por ejemplo, yo soy de la Clínica Santa María, si yo trabajo en la Clínica Santa María, yo pertenezco a la Asociación Gremial de Médicos de la Clínica Santa María, entonces soy parte de esta federación de asociaciones gremiales. Nosotros no peleamos por afiliación con el Colegio Médico, de hecho trabajamos muy de la mano con el Colegio Médico, pero representamos, ¿no es cierto?, intereses que han estado históricamente dejados un poco de lado por esta organización. Tú sabes que hay un dicho muy famoso que dice: la naturaleza aborrece el vacío. Por lo tanto, cuando desde el Colegio Médico no hay una representación importante, relevante de los médicos de la salud privada, entonces tienen que nacer organizaciones que defiendan, ¿no es cierto?, a este grupo de médicos. Pero el Colegio Médico, cuando nosotros nos creamos, se vio muy abierto y dispuesto a trabajar con nosotros, y de hecho cada vez trabajamos más de la mano, y ellos también están muy conscientes de la importancia que tienen los médicos que trabajan en la salud privada. O sea, ustedes están en la federación, pero también pertenecen al Colegio Médico. Exactamente, de hecho la gran mayoría de los médicos que forman parte de esta federación, a su vez tienen afiliación como persona natural, ¿no es cierto?, al Colegio Médico. Perfecto. Oiga, bueno, lo que nos convoca hoy día, doctor, es el tema de las ISAPRES. La pregunta ahí directa: ¿están en crisis las ISAPRES en Chile actualmente? Las ISAPRES están en crisis en Chile hace harto tiempo, no solamente ahora. Porque han tenido un modelo de negocios que durante mucho tiempo funcionó, pero en la medida en que las condiciones del país, las condiciones sociales, económicas, fueron cambiando, las expectativas de los pacientes en relación a lo que es una empresa que asegura salud han ido cambiando. Entonces, las exigencias sobre esta industria ha ido sufriendo modificaciones. Y tan así que los pacientes obviamente ya no aceptaban estas alzas unilaterales en los precios de los planes, tampoco aceptaban la tabla de factores. Entonces vinieron todas estas demandas que judicializó mucho la medicina y finalmente terminó por tener este fallo la Corte Suprema. Las ISAPRES en el último tiempo yo diría que es donde están más comprometidas, porque indudablemente que la aplicación de este fallo que está en trámite legislativo en este momento, y la aplicación del tercer fallo, que es este fallo de Primagies, que ya se aplicó de hecho, generan lo que se define como un desequilibrio económico en las arcas de las ISAPRES.
Por lo tanto, uno puede estar de acuerdo o no, y aquí no quiero hacer juicios valóricos, pero la ISAPRE dice, bueno, a mí me ingresan 100 y tengo que gastar 120, eso no tiene ningún respaldo ni sostén en el tiempo. Entonces, obviamente me veo en problemas de caja y necesito ayuda para poder salir de este problema, y eso es lo que están pidiendo a la Cámara de Salud del Senado y al gobierno. Sí, claro. Ahora, esto lo que está solicitando el Senado son cambios en el sistema de las ISAPRE, porque ese es el tema. Lo que está solicitando el Senado es tomar alguna de las recomendaciones de la comisión experta que fue creada por la Comisión de Salud del Senado, una comisión experta que por lo demás fue totalmente transversal desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las profesiones de quienes participaban. Ahí hay médicos, superintendentes, abogados, gente de la academia, gente de la comunidad científica. Ellos llegaron a una decisión unánime en relación a estas recomendaciones, indicaciones, para que el fallo, la aplicación del fallo, le diera sostenibilidad al sistema. Y bueno, eso es lo que están intentando hacer, digamos. Por ejemplo, lo que se votó ayer es que hubiera al menos el 7% de la cotización obligatoria. Perdón. Y en ese sentido todos votaron a favor y están todos de acuerdo con eso. Pero hay una serie de otras indicaciones, como por ejemplo adelantar la aplicación del ICSA, que es este índice de costos asociado a la salud, que es como el IPC de la salud, que habitualmente se hace todos los años en julio, agosto. Solicitaron adelantarla para abril, para, ¿no es cierto?, mitigar de alguna forma esta baja que van a tener las ISAPRES a partir de enero, porque en enero, ¿no es cierto?, ya empiezan a recibir en promedio un 12% menos de cotizaciones por efectos del fallo GES. Claro. A ver, acá hay varios temas, doctor, que ustedes tienen la mirada de la parte de los médicos, pero también la mirada de los usuarios. Por ejemplo, ¿qué impacto podría tener esto en caso de que se entregue este concepto como ley? ¿Cómo afectaría a los usuarios? Sobre todo acá en la región de Magallanes, que estamos distantes de los centros clínicos a nivel nacional. Sí. Mira, ahí hay que hacer una salvedad y dividir un poco la respuesta a tu pregunta, porque hay que entender que hay centros médicos privados como clínicas, ¿no es cierto?, centros médicos, centros kinésicos, laboratorios, que tienen estructuras de costos distintos, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Que si tú tienes un centro médico, por ejemplo, que logra funcionar gracias al arancel FONASA de la modalidad libre elección, ese centro médico en general no se va a ver muy afectado porque FONASA no va a tener ningún cambio con esta ley. Pero si tú tienes por otro lado un centro médico, una clínica, donde el gran porcentaje de los ingresos proviene de pacientes ISAPRE, indudablemente si quiebra una, dos o más ISAPRE, esas clínicas desgraciadamente van a tener que modificar su forma de atención porque no van a recibir el pago de las aseguradoras de esos pacientes. Y por otro lado, los pacientes van a tener que buscar otras alternativas para seguir atendiéndose en el mismo lugar a través de la contratación de otros seguros privados, ¿no es cierto? O eventualmente, y digo eventualmente porque eso es algo que está en desarrollo, de esta modalidad de cobertura complementaria a FONASA que plantea el gobierno. Pero es importante mencionar que cuando la industria está en crisis, la industria aseguradora de salud está en crisis, aquí hay varias víctimas en el fondo. Las primeras víctimas son los pacientes. Y ese siempre ha sido nuestro foco como federación. El bienestar de la salud, ¿no es cierto?, de nuestros pacientes y entregarles atención de calidad y en oportunidad. Pero segundo, están los prestadores institucionales, que son las clínicas. Las clínicas, ojo, dan mucho empleo a las enfermeras, a los administrativos, a los TENS, a algunos médicos que están contratados. Y por otro lado, la tercera patita de esto, son los médicos que trabajamos en estas instituciones, que no estamos contratados, sino que tenemos un vínculo de prestación de servicios, que si quiebran las ISAPRES también se corta la cadena de pago y por lo tanto dejan de pagar las prestaciones que se hicieron con anterioridad. Entonces, realmente es esta tríada, ¿no es cierto?, de prestador institucional, empleados contratados y empleados con prestación de servicios, los tres nos vemos tremendamente complicados. Ahora, esto habla de que el sistema privado de salud está en peligro, no el sistema público. El sistema público, por el momento no, pero tú sabes que el sistema público
ya está colapsado. Están colapsados. Sí, pero está colapsado por falta de médicos, po. Están colapsados porque la capacidad instalada que tienen, desgraciadamente, no da abasto con los requerimientos de salud de la población que tienen asignada. Y esa es otra discusión. Esa es una discusión que uno puede tener en otra entrevista, con otros invitados, con gente experta, digamos. Pero cuando uno evalúa cómo funciona el sistema público, el aseguramiento público en instituciones públicas, uno se da cuenta que hay listas de espera, se da cuenta de que los pacientes no tienen la oportunidad de atención que corresponde y por lo tanto funcionan en base a la gravedad. ¿Cuál es la realidad acá en Punta Arenas, por lo menos acá en Magallanes? Tenemos un hospital clínico de lujo nosotros aquí en Punta Arenas, sí, pero no hay atenciones porque faltan especialistas, faltan médicos. Claro. ¿Qué lectura tengo yo respecto de esto? Si algunas instituciones privadas cerraran sus puertas porque el sistema no está funcionando con las ISAPRES, esos médicos tendrían que buscar trabajo en otro lado. Me suena como lógico, ¿no? Correcto. ¿Y eso no sería más especialista para los sistemas públicos? Eso, claro, ese es una segunda derivada que para la región de la cual proviene esta entrevista, digamos, podría ocurrir, porque ya tienen una capacidad instalada que podría absorber a esos médicos. Pero la gran mayoría de las regiones en Chile no tienen esa realidad. O sea, tú vas a cualquier otra región y los hospitales públicos están colapsados, los pabellones están con unas listas de espera de varios años. Por lo tanto, si tú dejas a una población sin seguro privado y por lo tanto no puede atenderse en los centros médicos privados o clínicas que lo ha hecho históricamente y tienen que recurrir a este nuevo sistema público, indudablemente que va a ir a engrosar las listas de espera y va a ir a atorar y a presionar aún más el sistema. Y desgraciadamente, al menos en Santiago, no hay más hospitales públicos donde uno pueda ir y ofrecer eso. Hay algunos que están en construcción, en el sur hay muchos que están en construcción, en Ancud, por ejemplo, hay un hospital que está en construcción, tengo entendido que en Chillán lo mismo. Por lo tanto, claro, de acá a un mediano plazo, eventualmente podrían haber más plazas para los médicos especialistas, pero en definitiva, este grupo de pacientes que son alrededor de 600.000 en Chile, de los 3 millones de afiliados a las ISAPRES, 600.000, estamos hablando del 20%, son pacientes que están actualmente en algún tratamiento crónico, en alguna diálisis, en algún tratamiento por alguna enfermedad, hipertensión, diabetes, y de esos 600.000 aproximadamente 300.000 enfermedades de alto costo. Entonces, cuando tú le dices a esa gente que desgraciadamente su ISAPRE quebró, su seguro quebró, y tiene que irse del sistema donde estaba e irse al sistema público, indudablemente que con la capacidad instalada que tienen los hospitales y consultorios en Chile, no van a dar abasto. ¿Qué pasa con las devoluciones de la ISAPRE? Eso es todo un tema también, po. Sí, tú te refieres a la devolución de la tabla de factores. Sí, correcto. Del fallo de la Corte Suprema. Sí. Bueno, el fallo de la Corte Suprema tiene una interpretación que ha ido variando a lo largo del tiempo. Y eso te demuestra que de la primera interpretación que hizo el superintendente, él dijo acá, si yo leo, ¿no es cierto?, el fallo al pie de la letra, hay que devolver 1.400 millones de dólares. Pero después la ministra de Salud en curso dijo, no, esto no son 1.400, son 150 millones. O sea, hay una segunda interpretación. Y así, distintas organizaciones han hecho su interpretación hasta que llega la comisión experta, que fue creada por la Comisión de Salud del Senado, que dice, bueno, aquí nosotros consideramos que las ISAPRES son empresas aseguradoras, aquí rige, ¿no es cierto?, el concepto de mutualización y por lo tanto, bajo ese concepto, el fallo de la Corte Suprema se debe aplicar en base al sistema completo y no caso a caso. Y por lo tanto, la deuda baja a 450 millones de dólares. Y ese es el gran tema en el que hoy en día está el trámite legislativo, porque aún no se ponen de acuerdo sobre el monto. Y el monto, insisto, no tiene que ver con cumplir o no el fallo, tiene que ver con la interpretación que se le da a ese fallo para poder generar una devolución a los usuarios, que efectivamente esa devolución exista, pero que sea con una interpretación lo más apegada a la ley posible y que permita que el sistema tenga una viabilidad y pueda sostenerse en el tiempo, que justamente las ISAPRES no caigan y los pacientes se queden sin seguro de salud. Pero, a ver, estamos hablando de 450 millones, pero ¿quién les dice algo a las ISAPRES con los 17.658 millones de dólares que ganaron?
Bueno, lo que pasa es que, mira, yo soy médico, yo soy de la Federación Médica, yo represento a los médicos de la salud privada, no soy economista, ¿vale? Tampoco soy abogado, pero yo entiendo que la industria de las aseguradoras privadas han tenido utilidades que han sido históricamente buenas, pero a su vez esas utilidades les han permitido crecer, les han permitido generar centros médicos, clínicas, invertir, contratar personal, generar empleo. Entonces, cuando por un lado se dice, bueno, ¿qué han hecho con todas estas utilidades, con este lucro, porque está muy de moda hablar del lucro, ¿no es cierto? ¿Qué han hecho con este dinero? ¿Para dónde se lo han llevado? Como que se lo eran robado. Y en realidad es cosa de ver cómo ha ido creciendo la industria de los prestadores de salud privado en Chile, que la gran mayoría depende de alguna forma de alguna aseguradora. Claro. Entonces, también encuentro que está mal que cobren cosas que no corresponden, pero también hacer un juicio valórico, como que se llevaron la plata, como que esto fue un negocio, buscaban el lucro y ahora quieren que lo... O sea, a ver, en Chile la salud en Chile la salud es negocio hace rato ya, pues. Exactamente, sí, y no solamente la salud, hay muchas cosas que son un negocio, digamos, en Chile, pero en definitiva el negocio de la salud ha permitido, a través de estas empresas privadas que se llaman ISAPRES, que por lo demás fueron creadas bajo una ley, hay una superintendencia que las regula, ¿no es cierto? Trabajan bajo un marco regulatorio, no funcionan por sí solas, digamos, de acuerdo a su intencionalidad. Esta industria funcionó muy bien durante mucho tiempo, pero como te comentaba al comienzo, las sociedades van cambiando, las necesidades van cambiando, las expectativas de los pacientes van cambiando, y en ese sentido concuerdo plenamente que la industria aseguradora en salud privada, así como los gobernantes, ¿no es cierto?, los parlamentarios, los que tienen que ir gestionando los cambios, presionando los botones correctos para que se produzcan estos cambios, tampoco lo hicieron, y por lo tanto ahora nos encontramos con un portazo que nos da otro poder del Estado, que es el poder judicial, que dice que hay que cumplir un fallo y hay que devolver tanta cantidad de dinero. Claro. Bueno, y en eso están entrando. Lamentablemente nos pilló la hora con esto, Doc, pero yo creo que da para seguir conversando el tema. Entonces, de aquí en unos días más lo podemos molestar nuevamente para poder terminar estos temas, porque hay mucha duda respecto a esto con la gente, también los usuarios sobre todo. Sí, por supuesto, yo encantado de transmitir, ¿no es cierto?, nuestra visión, encantado de comentarle a la gente de tu región lo que está ocurriendo, cuáles son las eventuales consecuencias, pero les quiero dejar solamente un mensaje. Para resolver esto se necesita voluntad, y la voluntad tiene que ver con la voluntad técnica, es decir, escuchar a los técnicos, y también con la voluntad política, y ahí tiene que ver con las ideologías de quienes conforman los grupos que están negociando la implementación de estas recomendaciones que vienen de distintos lados. En la medida en que estas personas se pongan de acuerdo y pongan en primer lugar a los pacientes, yo creo que esto se va a resolver. Claro. Y se va a resolver para bien, ¿vale? Así que yo quiero darle a la gente de la región de usted esperanza de que esto se va a resolver. No hay que desesperarse, hay que estar al día, hay que estar atento, hay que participar de la discusión y hay que esperar a que nuestros gobernadores, quienes nosotros elegimos, ¿no es cierto?, en las votaciones de diputados y senadores, tomen la mejor decisión con el Ejecutivo y logren un acuerdo para que los pacientes sigan teniendo sus atenciones, para que las clínicas y centros médicos privados sigan existiendo, para que los médicos que trabajamos en la salud privada sigamos trabajando. Doctor Sebastián Coda Echenique, vicepresidente de la Federación Médica de Chile, con nosotros. Muchas gracias a la distancia y vamos a estar en contacto nuevamente, doctor. Perfecto, pues encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Eso es, ahí estábamos en contacto. 10:36, hacemos un alto y regresamos.